Imagina por un momento estar en el centro de un lugar majestuoso, rodeado de templos que se alzan hacia el cielo y canales que cruzan las calles como venas de agua, conectando a todos los habitantes de un imperio con una fuerza y una fe inquebrantables. Ese lugar existió, se llamaba Tenochtitlán, en el corazón de la gran cuenca de Texcoco, con más de 200.000 almas vibrantes que lo habitaron. Esta ciudad era un prodigio de ingeniería, arte y devoción. Cada calle, cada templo, cada sacrificio, tenía un propósito: honrar a los dioses que regían sus vidas, entre ellos Huitzilopochtli y Tlaloc. ¿Quién fue Moctezuma II? Fue el Tlatoani, un emperador mexica cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán en 1519. Gobernaba un vasto imperio en el Valle de México. ¿Quién fue Hernán Cortés? Fue un conquistador español que lideró la expedición que resultó en la conquista del Imperio Mexica. Llegó a México en busca de riquezas, tierras y poder, con la intención de expandir el dominio español. ¿Quién era la Malintzin? Era conocida también como Malinche o Doña Marina. Fue una mujer indígena que se convirtió en la intérprete, consejera y aliada de Cortés. Gracias a su habilidad para comunicarse en náhuatl y maya, facilitó las negociaciones y alianzas con otros pueblos indígenas. Cortés quería someter el Imperio Mexica, obtener oro y recursos, y consolidar el dominio español en la región, utilizando tanto la fuerza militar como las alianzas políticas. ¿Quién era Pedro Alvarado? Fue la mano derecha militar de Hernán Cortés. Era uno de sus capitanes más destacados. Alvarado era conocido por su valentía, pero también por su crueldad. Fue clave en varias batallas, como en la matanza del Templo Mayor, donde ordenó un ataque masivo contra los mexicas durante una ceremonia religiosa, lo que desató gran tensión entre los españoles y los indígenas. Aunque militarmente influyente, su papel fue diferente al de la Malintzin, quien se enfocó en la diplomacia y la interpretación. Ambos fueron fundamentales en la conquista del Imperio Mexica. Moctezuma II estaba en la cúspide de este grandioso mundo. Era un líder divino y político, que gobernaba con un puño de hierro y un corazón lleno de responsabilidades. Bajo su reinado, la ciudad prosperaba, pero algo siniestro acechaba en las sombras. Una sombra extranjera que cambiaría para siempre el destino de su gente. Era Hernán Cortés, un conquistador cuyo deseo de riquezas y gloria no tendría límite. Un hombre cuya ambición se alimentaba de la sangre de aquellos que caían en su camino. La relación con Moctezuma no comenzó con violencia, sino con promesas. Los mexicas, sin saberlo, intentaron negociar con el mal que se les venía encima, obsequiando a los españoles riquezas, intentando aplacar la furia que, más tarde, se desataría. Pero entonces, algo ocurrió. En el momento en que los españoles percibieron una vulnerabilidad, decidieron actuar con brutalidad. La matanza de Toxcatl y la resistencia frente a la opresión. Los misterios y secretos enterrados en el pasado nos invitan a reflexionar sobre la importancia de conocer y comprender la historia en todas sus facetas. Acompáñanos en la búsqueda de la verdad. Como un pueblo tan mágico y lleno de cultura y tradición fue extinto por la codicia y avaricia de unos cuantos, acompáñame a desenterrar este hecho que marcó la historia de México, dándole un rumbo inesperado solo aquí, en Silencio Misterioso. Comencemos. ¿Sabías que la historia de esa noche es un mar de versiones opuestas? Mientras los españoles justifican el ataque como un acto preventivo ante lo que creían un plan de traición, los mexicas lo recuerdan con detalles desgarradores. Los códices, como el florentino, el de Tlatelolco y el Auvin, guardan entre sus páginas los ecos de la brutalidad de ese evento. La sangre, el dolor, la desesperación, todo lo que vivieron esos hombres y mujeres esa noche, marcó el inicio de una guerra que ya no podía ser detenida. Ese horror, esa ira, esa impotencia, ¿quién podría entender realmente lo que vivieron? La violencia de esa noche dejó una huella imborrable en los sobrevivientes, pero también en el corazón de aquellos que recordaron la historia. Las crónicas, las voces de quienes aún pudieron contar lo vivido, nos revelan algo que no podemos dejar de preguntarnos: ¿por qué la memoria de esta masacre fue guardada con tanto celo? La historia de Toxcatl es más que sangre derramada. Es una lucha por no ser olvidados, por no dejar que la opresión y la injusticia ahoguen sus voces. ¿Quién tiene derecho a borrar su memoria? Su tierra, un pueblo tan lleno de magia, cultura y tradición, extinto por la codicia de unos pocos. ¿Cómo pudo todo eso ser borrado por la avaricia y la traición de quienes, en nombre de un poder ajeno, se adueñaron de todo? ¿Es posible, acaso, que olvidemos lo que nunca debió ocurrir? Pero la tragedia no termina ahí. Felipe Ledesma Núñez lo entendió de una manera profunda. ¿Quién es Felipe Ledesma Núñez? Es un investigador ecuatoriano y candidato al doctorado en musicología histórica en la Universidad de Harvard. Ha realizado estudios interdisciplinarios sobre las epidemias que los españoles llevaron a Tenochtitlán durante la conquista. Su investigación, basada en testimonios nahuas, revela cómo estas enfermedades jugaron un papel crucial en la caída del Imperio Mexica, devastando a su población antes y durante los conocimiento histórico de este periodo, permitiendo una visión más profunda de los factores biológicos y sociales que contribuyeron a la derrota de Tenochtitlán. Su enfoque desafía perspectivas tradicionales, integrando elementos culturales e indígenas para comprender mejor los hechos históricos. A través de su investigación sobre las epidemias que trajeron
hicieron los conquistadores. Llegó a una verdad que muchos prefieren ignorar: la conquista no solo fue una invasión militar, fue una crisis sanitaria que mató sin compasión. La viruela, la peste que arrasó Tenochtitlán, destruyó miles de vidas en cuestión de meses. No fue solo la espada, sino la enfermedad la que selló el destino del pueblo mexica. Y en ese mismo instante, la historia de un imperio caído, de una ciudad de sueño, se convirtió en un eterno lamento. Los soldados españoles, encabezados por Pedro de Alvarado, atacaron a traición a los participantes, desarmados del ritual religioso en honor de Tezcatlipoca en el Templo Mayor, y los masacraron de manera sistemática, cerrando el escape a quienes pretendían huir, rematando a los heridos, atravesando con sus lanzas a los cuerpos apilados en el piso ensangrentado de la plaza. De la misma forma que ocurrió en Cholula, este fue un acto de terrorismo religioso, es decir, una acción de violencia arbitraria que provocó un efecto de terror entre la población, además de destruir a la flor y nata de la juventud mexica, es decir, a la fuente de los guerreros que podían movilizar el ejército de México Tenochtitlan. Al atacar a los músicos, danzantes y participantes en un ritual religioso, los españoles pretendían además demostrar la falsedad de su religión e imponer la suya. Si en Cholula golpearon el santuario del dios Quetzalcóatl, patrono de los prestigiosos toltecas, en México Tenochtitlan atacaron el Cu de Huitzilopochtli, demonio principal de los mexicas. Pedro de Alvarado y sus hombres creían que el ritual era en honor del demonio y dicen haber temido que esta ceremonia, los mexicas, los atacarían y sacrificarían, como demostraban los postes que estaban erigiendo para colocar sus cráneos. El miedo de los expedicionarios fue alimentado por sus aliados, los tlaxcaltecas y los texcocanos, siempre dispuestos a fomentar la hostilidad contra los mexicas. Al igual que en Cholula, esta fantasía cristiana de la maldad de los paganos sacrificadores fue comprobada por medio de tormento. Se torturó a un par de jóvenes mexicas hasta que dijo exactamente lo que los españoles querían escuchar y confirmaron sus temores. Esta comprobación jurídica incontrovertible, la misma que utilizaba la Inquisición, justificaría así su agresión, que sería un castigo a la traición planeada por los enemigos. En la matanza de Cholula, Hernán Cortés ordenó la masacre, y esto quedó registrado en sus cartas de relación. Aunque algunos detalles del relato parecen poco creíbles o repetitivos, este fue elaborado cuidadosamente y se difundió entre varios expedicionarios. Más de 100 años después de los eventos, Bernal Díaz del Castillo lo incluyó en su obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, aunque lo hizo con cierta reserva. Por otro lado, en el caso de la matanza en el Templo Mayor, realizada por Pedro de Alvarado, el patrón típico de sospecha, tortura y castigo no se menciona de forma clara. Hernán Cortés no hace referencia a la matanza en sus escritos, y Bernal Díaz apenas le dedica espacio. Esto sugiere que los propios españoles no estaban del todo de acuerdo sobre si la acción de Alvarado fue legítima o no. La incomodidad de Cortés para reconocer siquiera la masacre se debe también a la fortuna dispar de las dos acciones de terrorismo. El asesinato de cientos o millares de civiles y sacerdotes en Cholula fue claramente beneficioso para los expedicionarios, consolidó su alianza con los tlaxcaltecas, sembró el terror entre sus rivales, aumentó el carisma de los invasores como seres capaces de cometer las peores violencias y fomentó el culto al santo guerrero Santiago Matamoros. El asesinato de cientos o millares de civiles y sacerdotes en México Tenochtitlan desencadenó ataque sostenido e inclemente de los mexicas contra los invasores, llevó a la muerte de Moctezuma, el tlatoani, que había sido su principal anfitrión o rehén en los últimos 6 meses y que era clave para lograr la supuesta sumisión pacífica de los mexicas al rey Carlos. La desgracia es huérfana, y este acto de violencia no solo fue una desgracia para las víctimas, sino también, últimamente, para los victimarios. Pero ¿qué podemos decir de los mexicas y de su punto de vista de estos sucesos? En la versión recogida por Bernardino de Sahagún, ellos niegan haber hecho ningún preparativo hostil y enfatizan la traición de los españoles y la brutalidad de su ataque. Sin embargo, existen indicios de que diversos sectores de México Tenochtitlan concibieron la movilización general alrededor de la fiesta de Toxcatl como un despliegue de poderío, la posibilidad de mostrar su unión y su fuerza honrando a uno de sus dioses principales, Tezcatlipoca, y también a su patrono y protector Huitzilopochtli. El hecho de que, en esa fiesta participaran los jóvenes que eran además los guerreros de su ciudad, serviría, aún más, para hacer ver a los españoles que aún no habían enfrentado, y mucho menos vencido, al ejército mexica, el más poderoso de la tierra. Un desfile militar no es un ataque, sin embargo, y no tenemos ninguna evidencia de que la movilización de la juventud fuera el prólogo a un ataque militar inminente. Tal vez los conquistadores no entendieron la importancia religiosa de lo que hicieron. Durante la masacre, su ataque interrumpió uno de los rituales más sagrados de los mexicas. Los Ixiptla eran jóvenes, que representaban físicamente al dios Tezcatlipoca. Durante un año, vivían como encarnaciones de este dios, con rituales y un estilo de vida especial,
ya que simbolizaban su poder en la tierra. Al final de ese periodo, eran sacrificados, para que el dios pudiera renacer en un nuevo Ixiptla. Y este ciclo de muerte y renacimiento no solo renovaba el poder del dios, sino también el del Tlatoani, el líder mexica, quien era considerado un representante de Tezcatlipoca. Al interrumpir el ritual, en el año 3 Pedernal, Pedro de Alvarado y sus hombres rompieron este ciclo sagrado. Esta ruptura no solo afectó el aspecto religioso, sino también el político. Al no renovarse el poder divino del Tlatoani, se debilitó la legitimidad y el control de los mexicas. La muerte de Moctezuma, semanas después, confirmó que el equilibrio de poder había sido completamente destruido. Se debilitó la legitimidad y el control de los mexicas. Los españoles entraron al patio del templo a matar personas. Así comienza el relato náhuatl, en el libro 12 del Códice Florentino, del evento conocido como la Matanza de Toxcatl. Para 1520, los españoles habían entrado en la capital mexica de Tenochtitlan y habían tomado prisionero al Tlatoani Moctezuma. Cuando Hernán Cortés se dirigió a Veracruz, con el objetivo de enfrentar a un grupo de expedicionarios enviados por Diego Velázquez, gobernador de Cuba, para detenerlo, dejó a cargo, en su lugar, al teniente Pedro de Alvarado. Por su parte, los mexicas se preparaban para celebrar la fiesta de su deidad protectora, Huitzilopochtli, con el consentimiento de Alvarado. Cuando la ceremonia empezó, la multitud estaba reunida en el patio del templo para bailar y cantar. Los invasores bloquearon las salidas y, repentinamente, atacaron a los hombres y mujeres desarmados que se encontraban en el Teutoalco de Tenochtitlan, la plaza del templo. Los españoles mataron cientos de personas, nobles y comunes sin distinción, con sus lanzas y espadas de acero. Muchos otros fueron pisoteados en el intento desesperado por escapar. Como nos muestra la cita anterior, los nahuas recuerdan la matanza de Toxcatl como un asesinato premeditado. Esta famosa masacre tuvo lugar el día 22 de mayo de 1520. Mientras los relatos españoles niegan o minimizan el evento, los escritores y artistas nahuas recuerdan con precisión de detalles como la masacre fue la causa de la guerra que los españoles llamaron la conquista de México. Retomando el tema de la matanza, los mexicas pelearon una guerra a gran escala contra los españoles y sus aliados tlaxcaltecas. Pocas semanas más tarde Moctezuma era asesinado. Los mexicas expulsaron a sus enemigos de la ciudad y se iniciaba, así, la primera epidemia de viruela. Muchos de los textos e imágenes producidos por los mexicas en el siglo XVI documentan el ultraje y el trauma que provocó la masacre entre los nahuas que vivieron y murieron en el epicentro de la guerra. En contrapartida, muchos de los autores españoles se esfuerzan por justificar la matanza, si es que acaso la mencionan. Las narrativas hispanas explican la matanza, llevada a cabo en la plaza ceremonial de Tenochtitlan de tres maneras. 1. Los españoles estaban tan disgustados con las celebraciones paganas, que perdieron el control y comenzaron a matar gente. 2. Los españoles descubrieron que la celebración era un pretexto para emboscarlos, por lo que realizaron un ataque preventivo. Y 3. La concentración de nobles que vestían sus ricos ornamentos sedujo a los españoles a matarlos y robarlos. Los historiadores españoles que han abordado el incidente buscan justificarlo de la misma manera que lo hicieron con la matanza de Cholula, culpando a los tlaxcaltecas. Otras historias y pinturas hispanas correspondientes a los siglos XVI y XVII desconocen la matanza. Cortés no menciona el hecho en su carta al rey, y como él, Diego Muñoz Camargo, el historiador mestizo que exaltó el papel de Tlaxcala en la conquista, evita el episodio. En sus obras no hace referencia a ella de forma gráfica ni escrita. Ninguno de los biombos ni de los enconchados realizados por artistas mexicanos hacia finales del siglo XVII ilustran el episodio. En su lugar, una rebelión mexica contra Moctezuma representa la causa del enfrentamiento. En otras palabras, son los propios indígenas quienes inician la guerra y asesinan a su propio líder. Por su parte, los textos alfabéticos y los manuscritos pictóricos en náhuatl cuentan una versión diferente de los hechos que llevaron a la guerra con los españoles. Ancianos y eruditos escribieron su versión original en su propio lenguaje en 1555, 34 años después de que hubo terminado la guerra. Los nahuas recordaban lo que habían visto y contaban, además, con la tradición oral local y de los alrededores de la ciudad que les permitía completar el relato de aquello que no habían visto. En el prólogo del libro 12 del Códice Florentino, Fray Bernardino de Sahagún señala algo impactante: los hombres que escribieron este relato vivieron los eventos de la conquista en carne propia. Algunos de ellos incluso eran guerreros que pelearon contra los españoles entre 1520 y 1521. Además, textos nahuas como los Anales de Tlatelolco, aproximadamente de 1540, y el Códice Aubin de 1570 no solo coinciden, sino que enriquecen esta narrativa, dar su perspectiva indígena. En sus páginas, los autores describen la brutalidad del ataque español, carente de provocación o justificación, como el detonante principal.
final del conflicto que se desató después. La matanza representa una parte central de la narrativa del Códice Florentino, aunque el evento describe el texto náhuatl describe con detalles la ceremonia del Toxcatl. Las mujeres realizaban una imagen de la deidad con una masa de semillas de amaranto. La celebración empezaba con tambores, canto y baile. De repente, sin una causa alguna, los españoles atacaron la reunión, bloquearon el escape de gente y mataron casi todas las personas que se encontraban reunidas. Las historias nahuas recuerdan la horrorosa escena. Rodearon a aquellos que bailaban entre los tambores cilíndricos. Golpearon sus cuellos, sus cabezas yacían lejos de sus cuerpos. Luego apuñalaron, todos con sus lanzas de acero. Algunos fueron golpeados en el estómago. Sus entrañas salieron. Abrieron muchos cráneos que fueron partidos en pedazos. Lockhart 1993, 134. La variedad de términos utilizados en la descripción, golpear, apuñalar, atacar, partir y cortar sugieren que múltiples voces contribuyeron. Esta inquietante memoria colectiva y enfatizaron el carácter incesante del ataque. Los nahuas recordaban cómo la sangre corría como agua y cómo el suelo se volvió resbaladizo por la sangre. Sahagún decidió no traducir la detallada descripción realizada en náhuatl de la celebración y los demás hechos, pero sí en unas breves líneas describen la matanza. En el espacio correspondiente a la traducción en castellano, las partes del cuerpo, dispersas por el suelo, evocan el impacto de los artistas al recordar cómo las armas españolas podían desmembrar cuerpos con un solo movimiento. Las cabezas y miembros esparcidas representan las repeticiones del texto. Por su parte, los anales de Tlatelolco corroboran y complejizan los trágicos eventos del libro 12. Los autores describen cómo los tenochcas y tlatelolcas adornaron Huitzilpochtli con sus ornatos de papel y plumas para la celebración de Toxcatl. En medio del segundo día de festejos, cantos y bailes fueron emboscados. Primero, los españoles atacaron a los músicos, los hombres viejos que tocaban los tambores, golpearon sus manos y cabezas. Luego los españoles empezaron a matar indiscriminadamente. Ellos dicen, cuando nos atacaron, ellos llevaban matándonos por 3 horas. Cuando terminaron, matar a la gente en el patio del recinto, se dirigieron a los edificios y mataron los que traían agua, lo que proveían alimento para los caballos, maíz molido, los que limpiaban y vigilaban. En otras palabras, los españoles mataron a todos, incluso aquellos encargados de la preparación de la comida, la proveeduría de agua y el alimento de los caballos. El texto recalca cómo los españoles traicioneramente nos mataron Techpoyomictl, utilizando el término poyotlo malvado para resaltar que el ataque fue injustificado. Uno de los actos más atroces es cuando los músicos tocaban los tambores y llegaron unos de los españoles y les cortaron las manos mientras estos toman los tambores. Ellos mataron y masacraron indiscriminadamente a las personas, hombre, mujeres y quienes se les pusieran enfrente. Estos relatos redactan el cómo la sangre corría por el templo y calles, como un río de agua. El olor a sangre impregnaba el ambiente, un olor a óxido que calaba el olfato, y como el caminar por el templo para escapar de esa aterradora escena, se les dificultaba. Los cuerpos mutilados, entrañas esparciadas por donde quiera, los cuerpos mutilados se mezclaba con el lodo y el caminar era muy difícil, era espeso. Al igual que el Códice Florentino, los anales de Tlatelolco retratan una macabra escena de despiadada matanza que duró 3 horas. Incluso cuando los gobernantes imploraron piedad a los españoles, el ataque continuó, y el gobernante de Tenochtitlan, Moctezuma, y Tezetacuhuahuachetezeta y en el Tlacochcalcatl de Tlatelolco, trataban de retener a los españoles, diciendo, nuestros señores, suficiente, ¿qué están haciendo? La gente está sufriendo. ¿Tienen, acaso, armas de guerra? Ellos están desarmados. Pero sus súplicas fueron desoídas. El Códice Aubin, un conjunto de anales de Tenochtitlan que combinan texto alfabético y pictórico, preserva 1/3 de la memoria náhuatl sobre la matanza de Toxcatl. En la tradición escrituraria mesoamericana, el artista utiliza una imagen estilizada de un músico parado en plaza ceremonial del templo franqueado por un español armado. La escena es un dispositivo mnemotécnico diseñado para evocar la memoria del evento traumático. Asimismo, el Códice Durán y el Códice Azcatitlán reparan, también, en el violento ataque a los músicos. Es la única ilustración en el manuscrito que ocupa una página entera y no contiene texto alfabético. En la matanza de Toxcatl, se dice como las enormes paredes del complejo ceremonial de Tenochtitlan encerraban a las figuras mexicas que participaban en la festividad. Según los relatos, los españoles atacaron brutalmente, primero mutilando a los músicos, cortándole las manos mientras tocaban. Posteriormente, atacaron a los líderes de la danza, dejando a los participantes vulnerables. El caso fue tal que las personas fueron pisoteadas en medio del tumulto y la violencia, y muchos murieron aplastadas. Esta descripción proviene de testimonios como los recopilado por James Lockhart, destacando la brutalidad del ataque. La matanza de Toxcatl marcó un giro sangriento en la conquista de México. En mayo de 1520, mientras Hernán Cortés estaba ausente, Pedro de Alvarado y sus hombres masacraron
la nobleza mexica durante la celebración de Toxcatl en el Templo Mayor. Este trágico episodio tiene dos caras, la versión indígena, la visión de los vencidos, y los testimonios españoles, influenciados por intereses políticos. En particular, destacan las declaraciones durante los juicios contra Cortés en 1521 y Alvarado en 1529, donde ambos intentaron justificar lo ocurrido. Una historia llena de sangre, poder y contradicciones. A pesar de que muchos historiadores españoles prefieren olvidar determinados actos que los llevaron a su gloriosa conquista de la Nueva España, los escritores y artistas mexicas desde el Altépetl insular de Tenochtitlan y Tlatelolco se negaron a olvidar la matanza de hombres y mujeres desarmados que provocó una guerra total y la destrucción de su ciudad. Hernán Cortés, en sus cartas de relación, guarda silencio sobre la matanza de Toxcatl y evita mencionar a Pedro de Alvarado. En contraste, Bernal Díaz del Castillo relata que Alvarado justificó la masacre, diciendo que un papa y principales mexicas le advirtieron de un plan para liberar al rey y atacar a los castellanos, lo que lo llevó a adelantarse y atacar. Según Díaz, Cortés reaccionó furioso, llamando su acción un gran desatino. Por su parte, Bernardino Vázquez de Tapia acusó a Alvarado de capturar y torturar a 3 indígenas en el Templo Mayor, quienes supuestamente estaban cerca de las estatuas de los dioses. Una mezcla de silencio, reproches y violencia marca esta polémica narración. Uno de ellos murió sin revelar nada y los otros con los tormentos dijeron lo que él quería. La tensión en Tenochtitlan alcanzó su punto máximo con la matanza en el Templo Mayor. Pedro de Alvarado, al regresar herido tras la masacre, confrontó al Tlatón y Moctezuma, quien le reprochó: si tú no hubieras comenzado, mis vasallos no habrían actuado así. Ahora, nos has llevado a la ruina a ambos. Por otro lado, en el juicio de residencia de 1529, Alvarado justificó sus acciones afirmando haber presenciado sacrificios frente a la estatua de Huitzilopochtli. Según él, un cautivo confesó que los mexicas planeaban reinstalar a su dios en el Templo Mayor, expulsando una estatua de la Virgen María, que tenían ejércitos listos para matarlos. Incluso, se dijo que Moctezuma escondía armas, como una porra dorada bajo su cama. Alvarado, decidido a impedir la colocación de Huitzilopochtli, encabezó un ataque que terminó en violencia. Me hirieron malamente y mataron a un español, declaró. Sin embargo, testigos como Juan Álvarez aseguraron haberlo oído decir con furia: voto a Dios que nos adelantamos. Ellos nos querían atacar, pero nosotros fuimos los primeros. Dejamos 2 o 3 mil muertos, porque quien ataca primero, vence. Durante esta fiesta no solo se honraba a Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, dioses de la guerra, sino que también se simbolizaba la muerte y el renacimiento del rey mexica. ¿Por qué no aprovecharon este momento? ¿Por qué no aprovecharon este momento para atacar, liberar a Moctezuma y expulsar a los invasores divididos? La respuesta puede estar en el contexto cultural y político, pero no cabe duda de que los mexicas contemplaron estrategias de resistencia activa. Esto no pretende justificar la brutalidad de los conquistadores, que usaron el terror de forma sistemática, pero sí reconocer que los mexicas no eran simplemente víctimas pasivas. Su resistencia, aunque fallida, merece ser vista como un acto de valentía y estrategia frente a una invasión devastadora. Es hora de dejar atrás la idea de indios indefensos y reconocerlos como actores fundamentales en esta dramática historia. Por último, hay que entender que la masacre de Toxcatl, uno de los eventos más trágicos de la conquista de México, es recordada como un acto de violencia premeditada. El ambiente era de fiesta, hombres y mujeres desarmados bailaban y cantaban. Sin previo aviso, con sus lanzas y espadas de acero, mataron a cientos de personas, nobles y ciudadanos, comunes por igual. Otros murieron pisoteados mientras intentaban huir desesperadamente. Esta masacre, ocurrida el 22 de mayo de 1520, quedó marcada en la memoria náhuatl como una traición y un asesinato deliberado que desató la furia de los mexicas y cambió el curso de la conquista. Un acto que aún resuena como símbolo de la brutalidad del enfrentamiento entre dos mundos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que estos relatos son una exageración? Mientras los relatos españoles niegan o minimizan el evento, los escritores y artistas nahuas recuerdan con precisión de detalles cómo la masacre fue la causa de la guerra que los españoles llamaron Conquista de México. Retomando el tema de la matanza, los mexicas pelearon una guerra a gran escala contra los españoles y sus aliados tlaxcaltecas. Pocas semanas más tarde Moctezuma era asesinado. Los mexicas expulsaron a sus enemigos de la ciudad y se iniciaba, así, la primera epidemia de viruela. Imagina por un momento qué pensarían los nahuas si estuvieran vivos hoy. Al leer estos textos, ¿cómo sentirían al escuchar las justificaciones de los españoles sobre la masacre que ocurrió en su propia tierra? Las narrativas escritas por los mexicas, en sus códices y relatos, capturan el ultraje y el trauma profundo que causó la masacre en el corazón de Tenochtitlan, mientras que los textos españoles intentan dar razones para lo ocurrido. ¿Por qué los españoles justificaron la matanza?
Según ellos, hubo 3 razones principales. Fue la rabia contra las celebraciones paganas, la que llevó a los conquistadores a perder el control y asesinar a tantos, o tal vez, fue que descubrieron que la celebración mexica era en realidad una trampa preparada para emboscarlos. Algunos incluso sugieren que la codicia por los ricos ornamentos de los nobles mexicas fue la verdadera causa del ataque. Pero, ¿qué pasa con los textos de los propios mexicas? En sus versiones, los españoles no solo justifican el ataque, sino que ignoran por completo ocurrido. Cortés, en su carta al rey, no menciona la matanza, y ni siquiera los historiadores mestizos, como Diego Muñoz Camargo, la mencionan. ¿Por qué se omiten detalles tan cruciales de la historia? Los relatos de los mexicas, en cambio, cuentan una historia muy diferente. ¿Cómo? Es que un grupo de ancianos y guerreros, testigos directos del conflicto, pudieron relatar los hechos con tanta precisión 34 años después de la guerra. Los anales de Tlatelolco y el Códice Aubin aportan detalles que confirman lo que los nahuas vivieron, narrando el ataque como un acto de violencia sin justificación y provocación. ¿Cómo es que los relatos orales y escritos de los nahuas permiten llenar los huecos de lo que no pudieron presenciar, enriqueciendo su versión de los hechos? El relato en el Códice Florentino, escrito por aquellos que vivieron la conquista, expone cómo los mexicas no solo recordaron la violencia de la matanza, sino también las causas no provocadas que llevaron al enfrentamiento. ¿Qué tan importante es esta diferencia en los relatos? Mientras los españoles trataban de proteger su imagen y justificar sus acciones, los mexicas, con su tradición oral y sus propios documentos, contaron la historia desde su perspectiva, la de aquellos que vivieron, resistieron y sufrieron las consecuencias de la invasión. La victoria de Cortés le aseguró riquezas y poder. Fue nombrado gobernador de la Nueva España, pero su relación con la corona española se deterioró con el tiempo. Aunque acumuló una gran fortuna, murió en 1547 en relativa oscuridad. La historia de Tenochtitlán es una de grandeza y tragedia. Por un lado, muestra el esplendor de la cultura mexica y su resistencia. Por otro, revela las ambiciones de los conquistadores europeos que transformaron para siempre el destino de Mesoamérica. Esta es una historia que no solo marcó el pasado de México, sino que sigue resonando en su identidad. La matanza de Toxcatl, uno de los episodios más sombríos de la conquista de México, sigue resonando con fuerza a través de las voces que han logrado transmitir este trágico acontecimiento, tal como se describe en el Códice Florentino y los testimonios de los anales de Tlatelolco. La matanza no fue solo un acto de violencia, sino una profunda herida en la memoria colectiva del pueblo mexica. Mientras el pueblo celebraba en honor a sus dioses, la violencia desatada por los españoles interrumpió cruelmente el momento, transformando la festividad en una masacre. La sangre inundó el suelo de Tenochtitlan, y las vidas de aquellos que participaban en la danza fueron truncadas sin justificación. Lo impactante de estos relatos es la diversidad de perspectivas que nos ofrecen. Los detalles sangrientos y las crónicas de quienes vivieron la tragedia nos muestran no solo la brutalidad del ataque, sino también la resistencia y el dolor de un pueblo que, a pesar de la violencia desmesurada, nunca olvidó lo ocurrido. Las historias nahuas recuerdan la horrorosa escena. Esta matanza nos invita a reflexionar sobre cómo la historia, tanto la contada por los vencedores como la de los vencidos, refleja no solo un choque de culturas, sino una lucha por la memoria. A través de los testimonios que han sobrevivido hasta el día de hoy, podemos aprender que la historia no debe ser entendida de manera unilateral. Los hechos, a veces violentos y dolorosos, deben ser recordados desde todas las perspectivas para que no caigan en el olvido. La matanza de Toxcatl, más que una simple masacre, representa la resistencia de un pueblo a ser borrado de la memoria histórica. En México quedaron ruinas, sangre derramada y un legado de opresión que se siente hasta hoy. ¿Te has preguntado cuánto fue lo que se llevaron los españoles de México después de la brutal matanza de Tenochtitlan, y a cuánto asciende el saqueo por todo México? Para que te des una idea, vemos este ejemplo. Imaginemos que México es un vasto tesoro, lleno de riquezas como nunca antes se había visto. Los mexicas no sabían del valor material que esos elementos poseían, pues los usaban para adornos, rituales y como símbolos sagrados. Oro, plata, jade, perlas, todos estos metales preciosos que hoy serían un sueño para cualquier nación del mundo. Para ellos no eran más que símbolos de su identidad, de su cultura. Ahora, supongamos que los conquistadores españoles llegaron a México y se llevaron todo, no solo el oro y la plata, sino también las perlas y los minerales preciosos que se encontraban por todo el territorio. Para ilustrarlo, pensemos en 19 bancos llenos de dinero. Si cada banco estuviera completamente lleno de billetes de $100 y los apiláramos hasta el techo, ese dinero representaría las riquezas saqueadas, los metales y joyas que fueron robados de México. Sin embargo, el valor no solo es material,
porque no se trataba de simples objetos, se trataba de la historia, la cultura y la identidad de un pueblo. Ahora imagina también que esos 19 bancos llenos de dinero fueran una mina de oro, la más grande y más rica que haya existido en la historia de la humanidad. Esa mina estaría llena hasta el tope, completamente saturada de oro y plata, y en cada rincón habría piezas preciosas, como si fueran joyas de reyes. Ese sería el equivalente de la riqueza saqueada de México. Pero no solo eso, si a esa mina le agregamos el penacho de Moctezuma, que simboliza el alma misma de un imperio, el valor de ese tesoro no podría ser calculado, porque su valor no es solo material, es sagrado. Es como si estuviéramos hablando de una mina inagotable, llena de oro y plata, pero que va mucho más allá de lo que podemos ver con los ojos. Es un robo de cultura, un robo de historia. Para los mexicas, esos metales no tenían el mismo valor que para los españoles. Si tú pusieras en venta algo tan sagrado como el manto de la Virgen María o la corona de espinas de Cristo, ¿cuál sería su precio? Ninguno, porque son sagrados, son únicos y tienen un valor que no se puede medir con dinero. Por eso, al pensar en esas 19 minas llenas de oro o esos 19 bancos llenos de dinero, se vuelve claro que la riqueza saqueada no se trata solo de objetos. El verdadero tesoro que se llevó la corona española no tiene precio porque no era suyo para tomar. Ese robo dejó a México sin una de las partes más importantes de su identidad. Riquezas materiales fueron tomadas, pero lo que fue saqueado fue la esencia misma de un pueblo. ¿Qué hicieron con toda esa riqueza? España construyó su imperio sobre el sufrimiento de las culturas indígenas, dejando a su paso una mezcla de mestizaje que no fue elección, sino consecuencia de la violencia y la imposición. Hoy, aunque los españoles nieguen que su fortuna tenga raíces en estas tierras, basta con mirar su historia para saber que América fue la mina de oro que sostendría sus imperios durante siglos. El saqueo de México no fue solo material, fue espiritual. Las vidas perdidas en la caída de Tenochtitlán, las tradiciones destruidas, y la codicia insaciable que puso fin a una civilización gloriosa son una herida que jamás se cerrará. Mientras el penacho sigue siendo exhibido en vitrinas europeas como un trofeo, los mexicanos cargamos con el recuerdo de lo que fuimos y de lo que nos quitaron. Hoy somos mestizos, sí, pero no olvidamos que nuestra sangre indígena también está cargada de resistencia y dignidad. El oro puede derretirse, pero la memoria jamás será borrada. Nos despojaron de nuestra riqueza, derramaron sangre inocente y extinguieron a los mayas, los verdaderos guardianes de estas tierras, los auténticos mexicanos. Hoy no queda ninguno como ellos, pero jamás lograron quebrar nuestro espíritu ni apagar la llama de nuestras costumbres. ¿Valió la pena extinguir toda una raza por la ambición de gloria y fortuna? Una civilización gloriosa arrasada para llenar los cofres de un imperio lejano. Pero dime tú, ¿acaso el oro puede reemplazar las vidas perdidas? ¿Acaso la historia puede perdonar esa herida? Y así concluimos otro misterio, otro más que el tiempo quiso ocultar. Cada rincón del pasado guarda secretos que, aunque queramos desenterrar, siguen envueltos en sombras. Pero aquí, en silencio, misterioso, seguimos buscando, desvelando lo que otros temen conocer. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video, porque en silencio misterioso seguimos desvelando los secretos que el tiempo intentó borrar. Recuerda, cada misterio tiene una respuesta esperando ser encontrada. El silencio tiene más historias que cualquier palabra, solo hay que saber escuchar. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo misterio.